Hola niños, ¿cómo están? Hola papás, ¿cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a un día más en estas clases a distancia. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren excelente y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar el último día de la semana. En la sesión de hoy, viernes 5 de marzo, estaremos trabajando en tu primera actividad con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad estaremos trabajando con matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 5. Y en la tercera actividad estaremos trabajando con geografía y necesitarás tu guía aplicados. Por favor, reúne tu material y no te me distraigas para que puedas realizar estas actividades sin ningún problema. Recuerdan que debe tener su nombre, fecha, título, instrucciones, cualquier evidencia. Las espero en el transcurso del día. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo con mucho gusto. Vamos a iniciar con las clases. Les deseo mucha suerte. Así que concéntrense, por favor. En esta primera actividad, niños, estaremos trabajando con su materia de formación cívica y ética con el tema normas y acuerdos democráticos. Para esto, tú vas a necesitar tu guía aplicados. Antes de iniciar con la explicación, voy a realizarte algunas preguntas y tú me las contestas. ¿Qué es una norma? ¿Las has utilizado? ¿Para qué sirven? ¿Qué es un acuerdo democrático? ¿Los has utilizado? Excelente, vamos a comenzar. En nuestra vida, para vivir en libertad, paz y justicia, necesitamos de diferentes normas y acuerdos democráticos. Ambos son pautas que regulan el comportamiento de las personas. ¿Para qué? Para vivir en armonía. Por eso son de demasiada importancia tanto las normas como los acuerdos democráticos. Ambos también se aplican de manera igualitaria ante la ley, sin distinciones, con el objetivo de proteger a las personas y generar el bien común para todos. Pero, ¿qué es la norma o qué es un acuerdo democrático? Vamos a identificar las diferencias. Una norma es una regla la cual debe respetarse. Una norma también es considerada una ley o un principio necesario para mantener el orden. Con las normas nosotros vamos a poder convivir de manera armónica y vamos a poder respetarnos. Las normas deben llevarse a cabo correctamente. ¿Para qué? Para evitar sanciones, porque cuando una norma se rompe, se establece algún castigo o sanción. Las normas tienen un singular propósito. ¿Cuál es este propósito? Este es dirigir o guiar la conducta de las personas. Que todos los individuos que convivimos nos respetemos y podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. Ese es el principal objetivo de las normas. Hay diferentes ejemplos de normas. Por ejemplo, puede haber normas de clase, normas en casa, normas de convivencia, normas de tránsito, etc. Ejemplos de normas en clase podría ser portar el uniforme, llegar puntual a clases, guardar silencio, realizar todos los trabajos, colocar la basura en su lugar, etc. Son reglas que nos van a ayudar a nosotros a una mejor convivencia. Una norma en casa puede ser recoger tus juguetes al terminar de jugar, levantar el plato cuando terminas de comer, etc. Una norma de convivencia puede ser respetar las opiniones de todas las personas. Una norma de tránsito puede ser respetar los señalamientos, respetar los semáforos, etc. Como les mencionaba, si nosotros no respetamos o no cumplimos con estas normas, puede que tengamos una sanción, debido a que las normas deben respetarse y deben llevarse a cabo correctamente. Pero, ¿qué diferencia hay con las normas y los acuerdos democráticos?
Un acuerdo democrático es una decisión que se toma en conjunto, o sea, entre todos. Para llevar a cabo este acuerdo se requiere que todas las personas expresen sus opiniones y que ese acuerdo se tome conforme a lo que la mayoría decida. Si la mayoría votó por ese acuerdo, esa decisión se va a tomar, sí o no. Los acuerdos democráticos se llevan a cabo mediante votaciones. Y como les decía, se toma en cuenta lo que diga la mayoría. Hay diferentes ejemplos de acuerdos democráticos. Uno de ellos es cuando votamos para presidente de nuestro país, ya que se toma en cuenta las decisiones de la mayoría del pueblo. Otro ejemplo puede ser cuando en familia deciden si van a la playa o van al centro comercial y se toma en cuenta la opinión de la mayoría. Lo que decida la mayoría, eso es lo que se va a realizar. Eso es un acuerdo democrático. Una decisión que se toma en base a lo que la mayoría decida. Pero así como los acuerdos y las normas son distintos, también tienen un bien común. ¿Cuál es este bien común? Ambos se establecen en base a la ley y los valores de las personas mediante la votación y el consenso. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un consenso? Bueno, al momento de establecer las normas y los acuerdos democráticos, puede surgir tanto el consenso o el disenso. El consenso es cuando todas las personas están de acuerdo con esa decisión. Es también cuando el acuerdo es reconocido por todos o la mayoría. Pero ¿qué diferencia hay con el disenso? Este es cuando las personas no opinan de la misma manera y no están de acuerdo con esa decisión que se va a tomar. Es normal que en algunas reuniones o asambleas existe el disenso. ¿Por qué es normal? Porque no todos tenemos las mismas opiniones ni las mismas ideas, pero es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y con respeto lleguemos a tomar una decisión adecuada. Entonces, niños, recordemos que tanto las normas como los acuerdos democráticos toman en cuenta la opinión de las personas, la opinión de los ciudadanos. Esto porque se tienen que respetar las ideas de todos. ¿Para qué? Para tener una mejor convivencia, para tener una convivencia sana, pacífica y armónica. Para eso se establecieron las normas y los acuerdos democráticos y depende de nosotros el respetarlos. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Esta fue la explicación del tema normas y acuerdos democráticos. Ahora con esta explicación nos vamos a pasar a la actividad. Pongan mucha atención. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 309. Aquí va a estar apareciendo. En el punto 1 vas a tachar las diferentes opciones que completan correctamente la siguiente oración. Las normas y los acuerdos democráticos. Entonces puede ser 1, 2, 3 o 4 opciones que completen esta oración. En el punto número 2 vas a unir con línea de colores el concepto con su significado. ¿Sale? Y en el punto número 3 vas a escribir alguna solución tomada mediante un acuerdo democrático para el caso que ahí te muestre. Tómense todo el tiempo que requieran para realizar esta actividad. Una vez que la terminen, nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de matemáticas con el tema factor constante de proporcionalidad. Para iniciar se van a ubicar en su página 88 de su libro de matemáticas 5. Les recuerdo que el factor constante de proporcionalidad se refiere cuando un número es proporcional al otro. Que si un número se va a multiplicar por 3, el otro número también se debe multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque ese es el factor constante de proporcionalidad. El número por el cual se multiplican los valores para llegar al resultado. Pero les hago una pregunta. ¿Cómo podemos identificar nosotros
el factor constante de proporcionalidad. Recuerden que con una sola operación llegamos de forma directa. ¿Cuál es esa operación? Una división, ¿verdad? Dividiendo los dos valores que nosotros tenemos, con eso vamos a llegar a calcular el factor constante de proporcionalidad, o preguntándote también qué número multiplicado por otro número llega al resultado. Pero es más fácil realizar la división. ¿Por qué? Porque llegamos de forma directa. A continuación, te explicaré un ejemplo de un problema parecido a los que tú resolverás en la actividad. No es igual. Es un ejemplo para que tú veas cómo vas a resolver el punto número 4. Hay que estar atentos. Yo tengo el problema siguiente, parecido a los que tú tienes en tu libro. Mi mamá compró 12 muñecas en 546 pesos. Encuentra el factor constante de proporcionalidad que indica el precio de una muñeca. Se supone que vamos a calcular el factor constante de proporcionalidad. Si 12 muñecas costaron 546 pesos, una muñeca, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el factor constante de proporcionalidad de manera directa? Recuérdenlo. A ver, díganme, si 12 muñecas cuestan 546, una muñeca, ¿cuánto costará? ¿Qué operación nos ayuda a llegar al precio de una muñeca? Una división. 546 entre 12. ¿Por qué? Porque fueron 12 muñecas que costaron 546 pesos. Realizamos la división. 12 por cuánto nos acerca a 54, porque no cabe en el 5, ¿verdad? Vamos a realizar las multiplicaciones para llegar a 54 o acercarnos al 54, pero que no se pase. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. 5 por 2, 10, hay una, 5 por 1, 5 y una 6. Si nos fijamos, tenemos el 48 y el 60. Pero el 60 se pasa, quiere decir que a mí me sirve el 48. ¿Y por qué número se multiplicó? Por 4. Realizamos la resta. A 4 no se le puede quitar 8. Le pide una prestada al 5, el 5 se convierte en 4. 14 menos 8, nos quedan 6. 4 menos 4, 0. Se baja el 6. 12 por cuánto nos acerca a 66, pero que no se pase. Aquí tenemos 60. Vamos a ver si por 6 nos acerca más. 6 por 2, 12. Hay una. 6 por 1, 6 y una 7. Se pasó. Entonces nos va a servir el 60. ¿Y por qué número se multiplicó? Por 5. Como todavía no se termina la división, colocamos un punto decimal y bajamos el 0. El 12 cabe en el 60, ¿cuántas veces? Aquí tenemos directo el 60. Quiere decir que cabe 5 veces. Quiere decir que una muñeca cuesta 45.5 pesos. Este resultado de la división va a ser nuestro factor constante de proporcionalidad, porque es lo que cuesta una muñeca. Así van a calcular ustedes el factor constante de proporcionalidad, dividiendo la cantidad de objetos con lo que costaron todos esos objetos, y con eso llegan a la respuesta del costo de un objeto, el que sea. Pero ahora vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Cuánto debería pagar por 20 muñecas al mismo precio? Se supone que una muñeca cuesta 45.50. Entonces, 20 muñecas, ¿cuánto le va a costar? ¿Qué operación podemos hacer para calcular el total que va a pagar en 20 muñecas? Si una cuesta 45.50. A ver, piénsenle. Una multiplicación. Tenemos que multiplicar el factor constante de proporcionalidad por las 20 muñecas. ¿Por qué? Porque quiero calcular el precio de 20, no de una. 0 por 5, 0. 0 por 5, 0. 0 por 4, 0. 2 por 5, 10. Hay una. 2 por 5, 10 y una. 11. 2 por 4, 8 y una. 9. Pero tenemos un número después del punto.
Quiere decir que esta persona va a pagar 910 pesos por las 20 muñecas. Así resolverán ustedes los problemas del punto número 4, calculando mediante una división el factor constante de proporcionalidad con los dos valores que les den, y después van a multiplicar este factor constante de proporcionalidad por la cantidad de objetos que van a pagar. Estas dos operaciones son las que van a utilizar ustedes para llegar al resultado de los problemas del punto 4. Ahora pasamos al punto número 5. En ese punto ustedes observarán un problema como el siguiente. En mi grupo diseñamos un cartel para invitar a nuestra obra de teatro. Sergio quiere ampliarlo para que sea de 1.40 por 1.20 metros, que es igual a 140 centímetros y 120 centímetros. Es posible hacer la ampliación sin alterar la forma que tiene el diseño. Ustedes lo que van a realizar aquí es observar si se puede ampliar de 28 centímetros a 140 centímetros o de 22 centímetros a 120 centímetros sin que pierda esta forma. Quiere decir que si ustedes dividen 140 entre 28 y 120 entre 22, si les salen divisiones exactas sin punto decimal, sí se podrá hacer la ampliación. ¿Por qué? Porque sí va a estar un factor constante de proporcionalidad exacto. Pero si en las divisiones les da con punto decimal, no se va a poder ampliar porque va a perder su forma. ¿Entendido? Les explico otra vez. Si al hacer estas divisiones ustedes encuentran un resultado exacto, sí se va a poder hacer la ampliación porque sus lados no se van a alterar, no perderá su forma. Pero si en las divisiones sale un punto decimal, quiere decir que no se va a poder hacer la ampliación porque se perdería la forma original. ¿Sale? Tómense el tiempo que ustedes requieran para que realicen esta actividad. Una vez que la terminen, nos pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su última actividad del día. En esta ocasión estaremos trabajando con su materia de geografía con el tema actividades económicas primarias en su guía aplicados. El objetivo de la clase es que identifiques cuáles son los tipos de actividades económicas primarias que existen y ejemplos de estas. Antes de iniciar la clase quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Te has preguntado de dónde provienen los alimentos que consumes? ¿Cómo se realizan? ¿Qué son las actividades económicas? ¿Qué son las actividades económicas primarias? Hay que concentrarse, yo te lo voy a explicar. Las actividades económicas se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Estas son todas aquellas formas mediante las cuales se produce o se vende algún servicio o algún producto para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Pero, ¿qué son las actividades económicas primarias? Estas incluyen la explotación de recursos naturales considerados como materias primas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de satisfacer nuestras necesidades básicas. Estos recursos naturales que se explotan son transformados mediante la tecnología e industria para que las personas y los seres humanos los podamos consumir. De eso se tratan las actividades económicas primarias. ¿Cuántas actividades económicas primarias existen? Existen 5, entre las cuales tenemos la ganadería, la agricultura, la minería, la pesca y la forestal. Pongan atención porque les explicaré en qué consiste cada una. La ganadería está dedicada a la crianza de animales domésticos, a la crianza de ganado, por ejemplo, vacas, cerdos, cabras, etc. De ahí se obtienen varios recursos naturales. ¿Para qué? Para convertirse en productos, por ejemplo, los huevos, la carne, la leche, etc.
Esos productos nosotros los podemos explotar de la ganadería porque provienen de los animales, ya que la ganadería se encarga de la crianza de animales domésticos. De ahí, como les decía, se puede obtener cierta materia prima como leche, huevos, carne, con la cual se pueden crear productos como salchicha, jamón, mantequilla, etc. De eso se trata esta actividad económica primaria. Entre ellas tenemos 3 tipos: autoconsumo, extensiva e intensiva. La de autoconsumo es la que se dedica a satisfacer las necesidades de la familia del ganadero. No vende los productos, solamente se encarga de criar animales, pero para producir los propios alimentos de su familia, de su casa. Por eso se le conoce como autoconsumo. También tenemos la extensiva. Esta consiste cuando el ganado se traslada en un terreno amplio y ese ganado consume pasto. ¿Por qué? Porque está a su alcance. Por eso se dice extensiva, porque está o se desenvuelve en terrenos amplios. También tenemos a la intensiva. Esta consiste en la crianza de los animales mediante el uso de la tecnología. Implementan diferentes aparatos para alimentar a los animales y que estos se reproduzcan más rápido. ¿Para qué? Para procesarlos y consumir esos alimentos. Se le llama intensiva porque se emplea la tecnología. Recuérdenlo muy bien. Hasta ahí vamos bien con la ganadería. Ya identificamos por qué se le conoce así. Pasamos a la agricultura. La agricultura se refiere a la cosecha, al aprovechamiento del suelo para obtener frutos, semillas y plantas. De este tipo de actividad económica primaria nosotros podemos obtener las frutas, verduras, hortalizas, etc. Por ejemplo, tomate, cebolla, papa, entre otras. Y mediante estos recursos considerados como materia prima se pueden elaborar productos como por ejemplo la salsa de tomate, entre otros más. Entre esta agricultura nosotros tenemos 3 tipos: la temporal, la de riego y la de subsistencia. Para llegar a una buena agricultura se necesitan diferentes procedimientos y suelos fértiles. ¿En qué consisten estos 3 tipos de agricultura? La temporal significa que solamente se puede cosechar en tiempo de lluvias. ¿Por qué? Porque en otro tiempo esa cosecha no serviría, porque necesita de agua, de las lluvias para poderse cosechar a tiempo. Por lo tanto, ese tipo de agricultura se da una vez al año. Pasamos con la de riego. Aquí se cuenta con un sistema de riego artificial y se puede cosechar hasta 2 veces al año. ¿Por qué? Porque se riega esa cosecha y no hay problema si no llueve. Y finalmente tenemos a la subsistencia. Aquí solamente se cosecha para la familia del agricultor, para satisfacer y alimentar a su familia solamente. Por eso se le considera subsistencia. Hasta ahí vamos bien con la agricultura. Seguimos con la minería. ¿Por qué se le llama minería o a qué se dedica esta actividad económica primaria? Esta se dedica a explotar yacimientos minerales encontrados en el subsuelo, en las profundidades o en el aire. ¿Qué minerales se pueden explotar de este tipo de actividad económica primaria? El oro, la plata, el bronce, el gas, el petróleo, la sal, la arena, etc. Y esos recursos naturales los utilizan para elaborar otros productos como collares, aretes, gasolina, gas, etc. Por eso es tan importante también esta actividad económica primaria que es la minería. Hasta ahí vamos bien con la minería. Seguimos con otra actividad económica primaria llamada pesca. Esta se dedica a la captura de animales marinos, por ejemplo, el pescado, el camarón, etc. Así como también animales capturados en ríos, lagos y lagunas. Mediante estos recursos naturales se pueden crear otros productos para poderlos consumir. Esta es la actividad económica primaria de la pesca y aquí en nuestra entidad Mazatlán se practica mucho e incluso es el sustento para muchas familias. Seguimos con otra actividad económica que es la forestal.
Esta consiste en el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, por ejemplo, de la madera, de las raíces, de los tallos, etc. Esta se puede desempeñar en los bosques, selvas y matorrales porque es ahí donde se aprovecha la mayor parte de recursos maderables y no maderables. Mediante estos recursos nosotros podemos crear otros productos, por ejemplo, mesas, libretas, lápices, sillas, etc. Y con eso satisfacemos nuestras necesidades básicas. Por eso, niños, todas estas actividades económicas son muy importantes para nuestra vida, porque a partir de ahí nosotros obtenemos materia prima que es procesada y transformada en productos que nosotros consumimos a diario. Por eso es importante que nosotros las cuidemos. Tanto la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal no se distribuye de manera igualitaria en todo el mundo, ya que hay algunos países más productores que otros. Ahorita te los voy a mencionar. Por ejemplo, los principales países productores en la agricultura son los siguientes: Estados Unidos, China y Brasil. Los principales países productores de la ganadería son los siguientes: Brasil, India y Estados Unidos. Los principales productores de la actividad económica minería son China, Chile y Perú. Los principales países productores de la explotación forestal son Brasil, China y Canadá. Y finalmente, los principales países productores de la actividad económica de la pesca son Indonesia, la India y China. Como ven, hay infinidad de países que son principales productores. ¿Y eso de qué depende? Depende de los recursos naturales, del clima, del relieve, de la vegetación, etc. Hasta el lugar donde se encuentren. De eso depende que estos países sean los principales productores en estas actividades económicas primarias. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Este fue el tema actividades económicas primarias. Como ustedes pueden observar, son de demasiada importancia para nuestro día a día porque a partir de aquí nosotros satisfacemos nuestras necesidades básicas. Ahora vamos a pasar a su actividad. Pongan atención. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 241 y 242. En el punto número 1 vas a relacionar las actividades primarias con su definición. Tienes que leer muy bien el recuadro para que sepas cuál es la actividad económica primaria que se describe. Puedes unirlo con línea de colores. Posteriormente te vas a ubicar en tu guía página 242. Ahí tienes que observar la tabla, ya que te proporcionan los principales países productores en agricultura, ganadería, forestal, pesca y minería. Y esos países tienen que llevar un circulito del color que dice la simbología. Por ejemplo, los países productores de ganado bovino tienen que llevar un círculo rojo según la simbología, por lo que Brasil, India y Estados Unidos tienen que llevar un circulito rojo. Los países productores de forestal tienen que ir según la simbología de amarillo, por lo tanto Rusia, Brasil y Canadá tienen que llevar un circulito amarillo y así sucesivamente hasta que termines con las actividades económicas primarias. Yo aquí te proporciono dónde está cada uno de los países. Cada uno de los países pueden tener hasta 2 o 3 circulitos de diferentes colores. ¿Sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Bien hecho, niños. Han llegado al final de su clase. Excelente. Han llegado al final de sus clases. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy y no haberse saltado nada de este video. Deseo que tengas un excelente fin de semana. Te mando un fuerte abrazo y un beso de tu maestra que te quiere y te extraña y te espera por lo pronto el día lunes en estas clases a distancia. Pórtate bien. Nos vemos.